Buenos días, mi nombre es María Laura Sánchez y esta es la clase de principios básicos de la biología molecular. En esta clase de principios básicos de biología molecular les vamos a dejar en primer lugar una lista o una serie de preguntas que es a modo de la guía de estudio que les permitirá realizar un recorrido por estos temas. El capítulo 7 del BROC habla de los fundamentos básicos de la biología molecular, que lo pueden ver más bien como un repaso de orgánica, pero va a ser el capítulo 12 que está dedicado a la ingeniería genética. Bien, vamos a ver, estos son algunos trabajos que se presentaron en congresos de microbiología. A modo de lectura podemos revisar, por ejemplo, el de la mortandad de gaviotas con sintomatología nerviosa y diarreica en el partido de Miramar, caracterización molecular de la comunidad bacteriana asociada a sedimentos de los lagos patagónicos, por ejemplo de estructura genética de las comunidades bacterianas en el agua y sedimentos en un ecosistema lótico contaminado. La idea es que ustedes puedan apreciar que la microbiología actúa como ciencia base para el estudio de la genética y de la biodiversidad que tienen estos microorganismos en diferentes nichos de la naturaleza. Le va a dar pie este estudio a la ingeniería genética, o sea que es la base de la ingeniería genética, que es aquella tecnología que va a permitir el control y la transferencia del DNA de un organismo a otro y que va a posibilitar, ya sea o que corrija defectos o que mejore o cepas, variedades o razas, para que estos nuevos individuos sean más eficientes o tengan una mejor probabilidad de sobrevivencia en un contexto determinado. Entonces, como el objetivo general de la clase, vamos a comparar a la biotecnología, la modificación genética y la tecnología del DNA recombinante. A modo de esquema, podemos ver que la microbiología es una ciencia que junto a la ingeniería y a la bioquímica van a, van a unirse en ciertos puntos. Entonces, las rayitas verdes que vemos acá es lo que va a hacer a la ingeniería genética. Esta es una ciencia que utiliza de la microbiología, de la ingeniería, de la biología molecular y de la bioquímica. Capaz que esto es una forma de conceptualizar la importancia de la microbiología que estamos estudiando en este momento. Entonces, la biotecnología la podemos definir como el empleo de microorganismos, células o componentes celulares para obtener un producto. El DNA recombinante, que se denomina, permite aumentar la cantidad de copias. Por ejemplo, bacterias productoras de insulina u otras hormonas. Entonces, podemos diferenciar, por un lado, la biotecnología. Ella va a utilizar los mismos individuos que están en la naturaleza y el estudio se basa en encontrar aquellas células más apropiadas en función de lo que queremos estudiar. Mientras que el DNA recombinante es tomar el material genético, ya sea que puede provenir de un animal, de un vertebrado o también de una planta, esa parte genética, o sea, ese gen de interés, incorporarlo a una bacteria y esa bacteria va a tener la posibilidad de expresar ese gen que yo aislé o del animal o de la planta. Esta incorporación, ¿sí? Son las técnicas de manipulación, son las técnicas de ingeniería genética que se hacen en el laboratorio. Y lo que se obtiene acá es una bacteria recombinante o un DNA recombinante. Hemos visto que, digamos, en la clase de intercambio genético vimos que las bacterias pueden recombinar sus genes de uno a otra. Pero acá, fíjense que estamos hablando entre otros organismos superiores con las bacterias. Entonces, las herramientas de la biotecnología, que es donde estamos empezando a utilizar, digamos, las células que ya están en la naturaleza, a buscar esas células que están en la naturaleza, pueden ser que la busquemos de todo lo que hay en un nicho ecológico
o puede ser que lo hagamos de manera artificial en el laboratorio, ¿sí? Por ejemplo, en un nicho ecológico vamos a ver, no sé, cuál es la vaca que más da leche. Bueno, entonces a partir de ella haremos los cruzamientos para obtener su descendencia que sean buenas productoras de leche. Eso es un ejemplo, así es para todo. Y en la parte artificial, en el laboratorio, lo que vamos a hacer es tomar cada una de las cepas y someterlas a diferentes estudios que nos va a permitir ver cuál de todas ellas dan aquellos resultados que más se adapten a lo que nosotros estamos esperando. Otra forma de trabajar también con la biotecnología es producir mutaciones. Ya hemos visto cómo son las mutaciones, en este caso vamos a inducir mutaciones, como por ejemplo un hongo penicillium es sometido a la exposición de mutágenos para que produzcan mayor cantidad de penicilina, por ejemplo. Una cuestión así. Entonces, los mutantes, acuérdense que pueden cargar con rasgos que sean deseables o no. Esto va a depender de los que estamos buscando. Y bueno, y hay bibliografía que cita que se pueden dirigir a genes específicos. Uno puede ya sea mutar el gen, sacarlo, o puede sobreexpresarlo. Esas son diferentes técnicas que también están basadas, como les digo, en la ingeniería genética, que permite sobreexpresar un gen y por lo tanto, si ese gen estaba o codifica para una proteína, por ejemplo, bueno, entonces va a producir mucha más proteínas y tiene mayor carga de ese gen con respecto a otro. Entonces, la pregunta que nos hacemos es cómo podemos insertar el gen de un organismo en una bacteria. En este caso, ¿qué es lo que estamos hablando? Entonces, para ello hay ciertas herramientas que cuenta la biología molecular para llevar a cabo este proceso. Y una de ellas son las enzimas de restricción, que se descubren a partir de que ciertas bacterias son resistentes a los bacteriófagos. Estas enzimas de restricción cortaban el ADN cuando éste era inyectado por un fago dentro del citoplasma. Entonces, vamos a ver que las enzimas de restricción cortan en lugares específicos o en sitios específicos una secuencia de DNA. Por ejemplo, esta enzima, la HPA1, va a cortar el DNA cada vez que vea que detecte una GTT AAC, ahí va a cortar y lo va a hacer de manera vertical. Mientras que esta enzima EcoR1, cada vez que lea un GAATTC, va a cortar al DNA, pero fíjense cómo lo va a cortar. Va a cortar a partir de la G y en la cadena homóloga va a cortar entre A y G. Entonces, de esta forma nos va a quedar cuando la doble cadena se abra, la doble cadena se abra, va a quedar esto que se llaman estas bases libres, que se llaman extremos pegajosos o cohesivos. Esto va a permitir que cuando otro ADN de otro organismo sea cortado con la misma enzima, van a quedar liberados los mismos extremos cohesivos o pegajosos. Entonces, esta EcoR1, bueno, corta de esta forma y fíjense que la GIN3 también tiene un corte cruzado, digamos, pero con otro tipo de secuencias de bases. Entonces, ¿cómo es el funcionamiento de las enzimas de restricción? Supongamos que yo tengo un ADN de un organismo determinado y tengo dos sitios de reconocimiento. Entonces, vamos a ver cómo esta, que es la enzima, la EcoR1, si mal no recuerdo, va a cortar en oblicuo, digamos, y va a dejar estos extremos cohesivos. Va a sacar este pedazo de DNA y ¿qué va a hacer? Va a provenir de otro organismo, un DNA de otra fuente, que puede ser, qué sé yo, un plásmido, un fago, lo que fuera, y lo voy a cortar también a ese DNA con la misma enzima de restricción. Dentro de en este pedacito, digamos, entre los dos cortes de la enzima, va a estar mi gen de interés, es lo que yo quiero insertar en mi DNA.
Entonces, como esto ha quedado liberado, van a poder pegarse las bases complementarias. De esta forma, fíjense que me va a quedar un DNA que se llama DNA recombinante, es el DNA nuevo, que va a tener insertado el DNA de interés que yo quería agregar. Entonces, se llama clonado de un gen cuando se corta un cromosoma o se corta un plásmido mejor, porque se trabaja mejor con los plásmidos, y se inserta un DNA de interés. Este plásmido, a su vez, se inserta dentro de otra bacteria, que ya vamos a ver cómo nos damos cuenta, y entonces se llama clonado a esta, digamos, capacidad de cuando se multiplica la bacteria, también se va a multiplicar este gen, que ya va a estar inserto en el plásmido, inserto a su vez dentro de la bacteria. ¿Por qué son importantes los plásmidos y que también lo hemos visto en la clase de recombinación? Bueno, fíjense que los plásmidos tienen la capacidad de autorreplicarse, tienen un tamaño adecuado, aproximadamente 1000 pares de bases, preservan la información y pueden ser marcados. Esto es muy importante porque quiere decir, ¿se acuerdan que yo les dije que tenían un punto ORRI, que es el punto de origen de replicación? Y pueden ser marcados porque le podemos agregar el gen, por ejemplo, de resistencia a un antibiótico, en este caso es el gen de la resistencia a la ampicilina, y esta parte sería el gen que yo quiero agregar de interés. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, va a pasar que cuando yo inserte, ya vamos a ver cómo hacemos, insertamos este plásmido dentro de una bacteria, si el plásmido se insertó de manera exitosa, esa bacteria será resistente entonces a la ampicilina. Entonces, cuando yo haga crecer esas bacterias en un medio de cultivo que contiene ampicilina, las bacterias que cargan con el plásmido van a crecer y por lo tanto yo las voy a poder identificar de otras que no tengan esta ampicilina porque justamente no tienen el plásmido y en consecuencia tampoco tendrán el gen de interés. Esta es la base por la cual hay cierta resistencia o hay ciertas connotaciones negativas cuando se habla de alimentos transgénicos, porque quiere decir que se utilizó estas herramientas de ingeniería genética para transferir información de un organismo a otro, pero estaba mediado por la presencia de un antibiótico. En este caso, la ampicilina también es un antibiótico que puede ser consumido por las personas. Y como hemos dicho y como hemos visto, las resistencias pueden transferirse de un organismo a otro de manera horizontal. Entonces, probablemente yo tenga una bacteria que no sea patógena, pero que o que digamos, esa resistencia al antibiótico yo la ingiera a través de un alimento y una bacteria que si bien puede ser no patógena, adquiera esa resistencia. Que eso no sería nada. El tema es que esa resistencia puede transferirse, como hemos visto, a otras células que sí pueden ser patógenas. Entonces, esa es la base por la cual los alimentos transgénicos tienen estas connotaciones negativas. De todas formas, esta es una tecnología de las primeras que se realizaron y hoy por hoy esto ha sido bastante perfeccionado.